es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo para ustedes que nos sintonizan, amigas, amigos, amada iglesia del Señor que se ha dado cita hoy para estar con nosotros en la voz pentecostal. Que Dios bendiga cada corazón, cada vida, cada hogar, cada familia. Nosotros agradecidos con nuestro Dios, felices porque Él nos da la oportunidad de encontrarnos nuevamente con ustedes para continuar llevando este glorioso y eterno mensaje, la palabra del Señor, las sagradas escrituras, dándoles a conocer a ustedes el amor del Señor, sus mandamientos, los principios que Él estableció y esas promesas eternas que tiene para sus vidas. Y hoy me acompaña un excelente panel de invitados para desarrollar el tema que el Señor Jesucristo nos ha regalado. Y tenemos con nosotros a nuestra hermana Ruth Paredes, a nuestra hermana Rosaura Bendaño de López y a nuestra hermana Isoyalín Paredes. Así que bienvenidas, muchachas, qué alegría tenerles con nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ustedes. Es un inmenso placer estar aquí en este su programa, La Voz Pentecostal. Y el día de hoy, agradecida con el Señor Jesucristo de estar con nuestra hermana Ana, nuestra hermana Rosaura y mi hermana Isoyalín para compartir con ustedes este precioso momento. El Señor Jesucristo les bendiga, estimados oyentes que están presentes. Bueno, gracias a Dios, hermana Ana, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un honor estar acá y de gran bendición para compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga a cada uno de los que sintonizan, ven este programa cada día, porque es una bendición de Dios el que el Evangelio pueda llegar cada día a sus hogares, el que pueda llenar sus corazones, el que pueda traerle un mensaje hermoso. Así que es para nosotros una bendición. Gracias por la invitación, hermana Ana. Y bueno, el Señor Jesucristo trae cosas preciosas en este día para cada uno de nosotros. También queremos aprovechar este momento para darles a conocer todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok como La Voz Pentecostal. Quiero invitarles también a que nos sintonicen los días domingo de 7 a 9 de la mañana a través de Radio Premio 103.9 y que se conecte con nosotros los días sábado a partir de las 6 de la tarde y los días domingo a partir de las 9 de la mañana, donde damos inicio a la transmisión de nuestros servicios. Allí estaremos dejando siempre una palabra fresca para sus vidas, el mensaje del Señor, dando a conocer el Evangelio de Jesucristo, dando a conocer la sana doctrina, dando a conocer al Dios eterno de Israel, a nuestro amado Salvador Jesucristo, quien es el único que tiene el poder de suplir toda necesidad. Hoy vamos a presentar para ustedes un tema que lo hemos titulado La importancia de la educación espiritual a temprana edad. Tenemos con nosotros 3 profesionales, 3 enfoques para este tema. El trabajo que vamos a hacer hoy, me gustaría brindarles a ustedes las herramientas para que puedan comprender desde el punto de vista psicológico, cognitivo, su desarrollo, su pensamiento, cómo es que se desarrolla todo esto y cuáles serían los elementos claves y precisos para poder abordar este tema tan bonito como es la educación desde el punto de vista espiritual y que es el más valioso que puede tener la humanidad
en nuestros niños y niñas. También estaremos dándole un enfoque a este interesante tema desde el punto pedagógico, ¿verdad? Porque el concepto general de educación es un proceso de enseñanza continuo y activo en el que se adquieren y se desarrollan habilidades y conocimientos. Y además de la parte psicológica y pedagógica, también hay una parte fundamental. Recordemos que la enseñanza empieza en el hogar por casa. Entonces es fundamental cuando nosotros en el hogar podemos dar una buena enseñanza, un buen consejo, un buen ejemplo a esta parte como son los niños, adolescentes, jóvenes, cuando pueden ver un buen ejemplo desde el hogar. Nuestro tema de hoy, la importancia de la educación espiritual a temprana edad. Nos vamos a pausa y de regreso continuaremos con el desarrollo de este importantísimo tema. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale. De Motor Genuine, agente autorizado en Paire, motos eléctricas y a gasolina, modelos scooter, paseo o enduro. De Motor Genuine son repuestos y accesorios originales en Paire. Atención personalizada con servicio técnico. Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. De Motor Genuine, tu agente en Paire. La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales. Ruth Velasco Alta Costura, realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @Ruth Velasco Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromotos CA. Agentes autorizados en Paire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad. Accesorios, lubricantes y repuestos originales y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como Agromotos CA. Estamos ubicados a cuadra y media del Banco de Venezuela en el sector Esmirta Camejo. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale. Quiero aprovechar este momento para dar la bienvenida a todos los que están llegando a la sintonía en esta hora. Nuestro tema de hoy, estamos hablando de la importancia de la educación espiritual a temprana edad. Y para desarrollar este tema tenemos que tomar como base las Sagradas Escrituras, la palabra de nuestro Dios, porque es la que nos enseña, la que nos instruye. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 14 y 15, en el nombre de Jesús. Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El Señor Jesucristo dio ese mandamiento, esa ordenanza de dejar los niños que se acercasen a Él. Porque los niños también necesitan tener un encuentro, tener el conocimiento, recibir el amor del Señor. Y es lo que queremos enfocar en este día, en este tema, querido amigo, amiga, que usted entienda la necesidad que los padres, abuelitos, tíos, los que están al cuidado de los niños tienen de poder adquirir este conocimiento, de tener esta información para poderla compartir con sus niños. Así que vamos a escuchar a nuestra hermana Ruth. Ella, como psicólogo, nos estará hablando del enfoque cognoscitivo respecto a este tema. Quisiera empezar
esta intervención con un versículo muy bonito en la palabra de Dios, Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. El día de hoy le vamos a entregar a ustedes instrucciones de cómo educar a sus hijos delante de la presencia de Dios, y no solamente delante de la presencia de Dios, es un enfoque general, ya que nosotros somos unos seres completos, somos parte de una sociedad, somos parte de una cultura y somos parte también de un ministerio que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en este enfoque cognoscitivo quiero decirles que el analizar la raíz del conocimiento es la base de todo. Todos los niños desde el primer momento en que empieza el desarrollo evolutivo, ellos empiezan a conectarse con el mundo, a conectarse de una manera especial. Entonces, ¿cómo se inicia en ellos el aprendizaje? Desde el primer día que nace. Hay una interacción con el medio ambiente, con la sala hospitalaria donde ellos están allí. Allí ellos empiezan a asimilar información, a recabar información y a llevar en su estructura de conocimiento. ¿Qué pasa? También en el primer año de vida se dan las primeras conexiones neuronales y la mayor cantidad de conexiones neuronales que conectan al niño con el entorno social. Y allí viene la educación a temprana edad. Un niño, por más que tenga 2, 3 meses, no significa que no esté aprendiendo. Está absorbiendo, está en la etapa más álgida e importante de su vida porque está haciendo todos los patrones neuronales que necesita para enfrentar la vida. Allí empieza el desarrollo. Muchas veces nosotros, el niño no sabe, tiene 1 año, 2 años. Mire, usted está desperdiciando la mejor etapa de su hijo. Allí es cuando uno empieza e inicia a darle al niño, a fomentarle los valores morales y espirituales. Un niño tiene 1 mes, usted le lee la Biblia, un versículo, le canta una alabanza. Es una manera de enfrentar y de abordar ese aprendizaje. Entonces, debemos tener en cuenta que los niños empiezan a comprender y a procesar información desde muy temprana edad. Digamos que desde que están en el vientre de su madre. Pero esta información se va acrecentando y todos los eventos que van sucediendo a su alrededor, el niño tiene 2 procesos importantes que hoy voy a tocar, aparte de muchos. Voy a tocar 2, que es la asimilación y la acomodación. En la asimilación hay una absorción de información. El niño aprende su nombre, aprende a identificarse como persona, aprende a saber cuál es su lugar dentro de la familia, aprende a conocer su lugar dentro de la sociedad, dentro de la cultura. ¿Y por qué no abordar ese momento para decirle al niño que es creación de Dios y que necesita defender algo que es primordial sobre su vida, que es la salvación de su alma? Entonces, el pensamiento se ordena bajo un esquema. ¿Y qué son estos esquemas? Herramientas visuales y conceptuales que se organizan de forma repetitiva, donde el niño va acomodando la información y la va asimilando y ajustando a su nivel cognitivo. ¿Cómo se aprende un niño su nombre? Diciéndolo desde el primer día que nació. Y ya cuando, sin él hablar, usted lo llama por su nombre y él voltea y se identifica con ese nombre. Bueno, nosotros tenemos que hacer así las cosas desde el punto de vista espiritual, porque hoy estamos hablando de eso. ¿Cómo enseño yo a mi niño? ¿Cómo abordo la educación espiritual desde la infancia? Entonces, si un niño puede identificar su nombre desde antes de hablar, entonces, ¿cuánto más el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces está la asimilación y la acomodación. Entre más experiencias significativas tenga el niño en su vida, mayor es su asimilación y acomodación. Y allí se va ajustando poco a poco el nivel cognitivo y desarrollo neurológico del niño. Porque un niño sin hablar identifica símbolos de importante. Ya él conoce dónde come pizza, dónde come helado, sin hablar. Entonces, ¿cuánto más tomar este momento tan importante y tan rico del desarrollo neurocognitivo de nuestros niños? Entonces, el niño aprende por asimilación y acomodación. En la asimilación va a absorber la información,
va a aprender por repetir patrones. Él ve a papá, él ve a mamá, los identifica a los hermanos y va, cuando un patrón le gusta y él quiere aprenderlo, lo repite N veces sea necesario. Y es por eso que usted ve que un niño repite y repite y repite una acción, es porque ese es el patrón de aprendizaje. Entonces, la Biblia dice, se lo repetirás. El Señor habla de la repetición, al levantarse, al andar, al acostarse, en cada momento, porque así es que un niño aprende. ¿Cómo aprende el alfabeto? Repitiéndolo todos los días. ¿Cómo aprende las letras y las palabras? Repitiéndolas todos los días, viéndolas y plasmándolas, escribiéndolas. Entonces, la acomodación, la asimilación y la acomodación es la manera del niño estructurar su nivel cognitivo. Necesaria la educación espiritual, necesario el conocimiento, incluir así como el alimento físico, hay que incluir también la parte espiritual. Ahora vamos a conocer cuál es la perspectiva de los educadores en la importancia de la educación espiritual desde la niñez. Como pedagogo quiero resaltar, ¿verdad?, para diferenciar entre la educación escolar y la educación espiritual. Por ejemplo, nosotros los pedagogos tenemos claro que nuestro objetivo principal en la educación escolar es de que el niño adquiera y desarrolle conocimientos para una formación académica solamente, teniendo como sustento básico y legal el currículo básico de educación nacional. Este presenta un carácter de seriedad y profesionalismo. En la educación espiritual tenemos como propósito acá es formar a un niño en un estilo de vida bajo el temor de Dios y que agrade a Dios y que le sirva a Él en el futuro. Teniendo también una base legal, un sustento que son las Sagradas Escrituras y que lo hacemos, la educación espiritual se hace por mandato divino. Como dice en 2 de Timoteo 3:15, que desde la niñez el niño debe de escudriñar las Sagradas Escrituras, teniendo también un carácter serio y profesional en la educación espiritual. Las bases fundamentales en la educación espiritual quiero nombrar, son muchas, bastantes, pero quiero nombrar unas, que es la enseñanza, es transmitir la verdad divina de Dios, mostrar el carácter de Dios y los propósitos de Dios en la vida del ser humano a temprana edad para que ellos lo conozcan, como hablaba la parte psicológica. El redarguir, dice la Sagrada Escritura, que son útiles. Entonces es para promover en los niños la inteligencia emocional, para que ellos sean auténticos y ellos puedan concienciar lo que está mal en su vida y así puedan corregir, ¿verdad? En la corrección, pues nosotros en la parte espiritual le ayudamos a señalar el camino para enderezar el rumbo cuando el niño se equivoca, porque recordemos que el ser humano se equivoca desde que es un niño, ¿verdad? Y así vamos corrigiendo con la palabra de Dios. Y no obstante también no deja de ser importante la instrucción en justicia, que es educar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Para estructurar un ser con una capacidad y un intelecto espiritual, que él sepa de qué se trata la existencia de Dios y el amar a Dios, porque si usted le pregunta a un niño, ¿ama a Dios?, dice que sí, pero hay algunos conceptos en los que el niño debe conocer cómo es que se ama a Dios, es bajo la obediencia, el respeto, la reverencia a la palabra de Dios, el respeto a sus padres, todo esto. Y bueno, en la práctica continua de la educación espiritual no se puede obviar la empatía, que es el respeto y la solidaridad hacia los demás. Y la educación es imprescindible, indispensable en la vida del niño desde que nace, como decía nuestra hermana psicólogo, como hablaba también nuestra hermana educadora, de que la enseñanza, la instrucción, porque el Señor dice que desde la niñez hay que enseñarle tanto la vida cotidiana, sus deberes, sus necesidades, todo, pero también la parte espiritual, que es primordial, porque si el hombre tiene una formación espiritual, él va a tener esos valores morales, espirituales y va a saberse conducir. Ahora vamos a conocer el enfoque de la parte, desde el punto de vista de los padres, esa importancia que tienen los padres de poder educar a los niños en la parte espiritual desde temprana edad. La educación de los padres es muy importante. Como decían estas dos mujeres, como es Ruth Paredes y nuestra hermana Rosaura,
de López, ¿verdad? Ellas dijeron o tocaron dos puntos muy importantes, como es la parte psicológica, ¿verdad? Lo que hay en nuestra mente, en nuestro pensamiento, más allá también la educación que recibimos por fuera en nuestro entorno. Hay un pensamiento que siempre nos lo decían cuando éramos pequeños en la escuela: un ser sin conocimiento, sin estudio, es un ser incompleto. Y es por eso que el Señor desde el principio buscó la manera de que el hombre tuviera una instrucción, de que los padres pudieran enseñar a los hijos, y el Señor nos deja en su palabra una cantidad de consejos para que nosotros podamos tomar de allí e instruir a nuestros hijos, porque recordemos que la educación no es la que ellos van a recibir afuera, no, eso es un complemento, pero la educación principal es lo que reciben en casa. ¿Qué les enseñamos nosotros como padre a nuestros hijos? ¿Qué legado le vamos nosotros a dar? ¿Qué tesoro le vamos a dar a ellos para que guarden? O si en realidad nosotros no le vamos a dejar nada a nuestros hijos. Y vamos a ir a la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, el capítulo 13, el verso 24, nos deja allí un verso muy hermoso, podríamos decir una cláusula, ¿verdad?, para esta educación, y es: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Ok? El que detiene el castigo. Muchos padres dicen, no le voy a pegar al niño, o evitan el castigo para el niño. Y fíjate, tú no castigas a tu hijo, pero resulta que en algún momento va a tener una retribución, eso que él está haciendo mal. Por eso es que el Señor no se equivoca en ninguna de las cosas que Él dice en su palabra: el que detiene el castigo. Cuando yo detengo el castigo y no corrijo a mi hijo en lo que va haciendo mal desde que es pequeño hasta adulto, dice, a su hijo lo aborrece, no lo amo, porque no estoy haciendo de él una persona de bien, sino que yo lo estoy dejando ir por el mundo a como él quiera ir, a como él quiera estar, como él piense, pero él se va a llevar esos estrellones en su vida, porque dice, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando tú amas a tu hijo, tú le enseñas lo que no está bien, porque quieres que sea un hombre o una mujer de bien, un hombre que cuando lo miran digan, wow, es un hombre educado, es un hombre que tiene conocimiento, es un hombre que tiene educación. Es una niña o una mujer o un adolescente o una doncella que tiene un testimonio, wow, intachable. ¿Por qué? Porque hay una educación de por medio. Mientras que el Señor dice que cuando aborrecemos a nuestros hijos, ¿por qué nos habla del aborrecer? Tal vez muchos padres digan, no, pero yo amo a mi hijo, pero no le corriges, no le enseñas, no le regalas eso hermoso que es el conocimiento, la capacidad de entender las cosas. Si yo nunca le digo a mi hijo que de pronto al tocar el fuego se va a quemar, entonces ¿qué va a suceder? Que como yo no se lo enseñé, él va a venir, le va a meter la mano y se va a quemar. Entonces yo no lo prevé a él de lo que podía suceder. Si seguimos viendo en la palabra de Dios, allí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, el verso 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Sabemos que ya cuando yo tengo un hijo de 30, de 40 años, yo no lo puedo corregir, porque ya él ha formado un carácter, ya él ha formado un pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? El Señor dice, castígalo mientras hay esperanza, enséñalo, instrúyelo. ¿Por qué? Porque cuando está pequeño te va a escuchar, sabe que si comete algún error, tú lo vas a corregir, sabe que si él hace algo mal, o sea, la enseñanza que tú le has dado, su propia conciencia le va dictando que eso que él está haciendo está mal. Entonces hay una instrucción. Vamos más adelante en el libro de Proverbios, el capítulo 22, el verso 15, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es decir, que como tal el niño, como lo decía nuestra hermana Ruy, nuestra hermana Rosaura, ¿verdad?, no hacen lo correcto desde pequeño. ¿Por qué? Porque no lo conocen, hay un desconocimiento, tiene que haber una instrucción. Entonces, cuando hay una instrucción, pasa que esa necedad va saliendo del muchacho, porque cada vez que yo voy a agarrar eso y lo voy a romper, me van a castigar. Cada vez que, entonces va a haber un momento donde va a decir, no lo toco más. Esa es la enseñanza desde casa, el poder enseñarle las cosas buenas
a los hijos, el poder instruirlo en la palabra de Dios. Y para nosotros como padres, instruirlo, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que pedirle la capacidad al Señor, tenemos que pedirle la sabiduría, porque si yo no tengo ejemplo, entonces ¿qué sucede? No puedo enseñar a mi hijo. Si yo soy una persona que está aferrada a los vicios, al alcohol, a la drogadicción, yo no le puedo decir a mi hijo que no lo sea. Pero si yo soy una persona que vive para Dios, que ha aceptado al Señor, que vive en el Evangelio, entonces puedo tener una buena educación para mis hijos. 3 enfoques indispensables, analizarlos, tomar en cuenta la enseñanza preciosa que Dios ha traído hoy para cada uno de ustedes. Saber que los niños desde que están pequeñitos, desde que nacen, ellos están dispuestos por Dios, capacitados por Dios para aprender. Y hay que aprovechar cada momento para enseñarles. Entender que la educación es necesaria para el niño, educarlo, pero junto con esa educación secular, ese estudio, también hay que llevar la educación espiritual, enseñarle al niño de Dios. Y vemos esta parte fundamental que los padres tienen, que es la corrección, que es el marcar límites, que es enseñar desde el hogar, porque muchas veces la familia, los padres dejan este trabajo, lo delegan a los profesores en la escuela. Y si son cristianos, los delegan a los profesores de la escuela bíblica de niños, cuando la parte fundamental está en el hogar. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale. The Motor Genuine, agente autorizado en Paire. Motos eléctricas y a gasolina. Modelos scooter, paseo o enduro. The Motor Genuine son repuestos y accesorios originales en Paire. Atención personalizada con servicio técnico. Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. The Motor Genuine, tu agente en Paire. La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales. Ruth Velasco Alta Costura, realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @Ruth Velasco Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromotos CA. Agentes autorizados en Paire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad. Accesorios, lubricantes y repuestos originales y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como Agromotos CA. Estamos ubicados a 1.25 del Banco de Venezuela en el sector Smith de Camejo. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale. La importancia de la educación espiritual a temprana edad. Esto es un regalo de Dios para ustedes, papitos, mamitas, abuelitos, los que están casados y los que piensan casarse. Dios está regalando esta instrucción, este conocimiento, para que podamos formar mejores hijos, mejores familias, tengamos una sociedad bendecida en el futuro del tiempo. Así que vamos a continuar con nuestra hermana Ruth, quien estará presentándonos cuál es el enfoque contextual en este tema. El niño tiene un aprendizaje por asimilación y acomodación, donde se dan los pensamientos concretos y ya formales. Dentro del entorno contextual es su interacción con el
con todo lo que le rodea. Vamos a hablar desde el punto de vista de familia. Allí empieza su acomodación de información. Pero hay una interacción con el medio ambiente que está en la parte familiar de los familiares extendidos, abuelos, tíos, primos, que son otra extensión del hogar interno, papá, mamá, hermanos. Y de allí viene la interacción con la sociedad, lo sociocultural, lo geopolítico. Entonces, cuando hablamos de ese contexto, hablamos de toda la interacción social que tiene el niño. Empieza en casa, pero allí se va anexando como cadenas sucesivas toda la interacción que tiene el niño con el medio social. Y en este entorno es muy importante destacar algo. El ser humano está interconectado de forma única. Cada uno de nosotros está interconectado con este contexto total o global de forma única. Aun y cuando todos hemos recibido una información básica, no todos procesamos la información de la misma manera. Y cada uno de nosotros va asimilando la información y acomodando la información de nuestro entorno de manera diferente. Por eso es importante destacar esta interacción contextual, porque lo que para uno podría ser algo normal, natural, para otros puede ser devastador, porque influye de manera negativa lo sociocultural, lo que nos rodea. Por eso es importante destacar este proceso contextual, ya que de allí parte una buena formación en casa. Si hay una buena formación en casa, la asimilación de lo contextual, de lo sociocultural, de lo académico, de lo político, de la parte digamos regional y hasta de nuestra nacionalidad, no va a tener efectos negativos en el proceso de la acomodación de la información y del desarrollo neurocognoscitivo del niño y de la niña. Entonces es importante destacar esto. Usted como padre, usted tiene que tener esto presente. Una cosa es la base de la formación en casa, pero lo que usted forme bien en casa, eso se va a desarrollar de manera positiva dentro del entorno contextual social que el niño va a tener en su presencia, en el desarrollo, en la interacción, ¿verdad? Porque de allí pasa de un ambiente familiar a un ambiente académico, del ambiente académico pasa al ambiente social y de ese ambiente social pasa al ambiente de trabajo y de su comportamiento como ciudadano. Dedicación. Hay que dedicar tiempo. Criar nuestros hijos demanda de nuestra atención, demanda de nuestro deber principal, educarlos, dedicar ese momento, darle importancia a qué estamos haciendo y qué estamos formando con nuestros hijos, porque es un momento, querido amigo, amiga, va a pasar el tiempo. El niño tiene 1 año una sola vez, de ahí sigue avanzando, tiene 5 años una sola vez. Entonces, si se pierde la oportunidad de dar esa enseñanza, entonces vamos a fracasar como padres, pero Dios no quiere eso. Dios trae hoy enseñanza maravillosa. Vamos a escuchar en resumen de este tema la opinión de cada una de nuestras invitadas en nuestro panel de hoy respecto a este tema, en conclusión, que han traído para dejarle a cada uno de ustedes, porque estamos aquí para enseñar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Nos dicen allí en Deuteronomio que hay una norma para los padres. Ellos deben conocer los mandamientos de Dios y deben enseñarlos a los hijos cuando se levanten, al acostarse, dice, andando con ellos por el camino. Entonces hay un compromiso, una responsabilidad a cada padre y a cada madre delante de Dios y delante de la sociedad. En el concepto de educación espiritual se sigue manteniendo, hermana Ana, la seriedad, la responsabilidad y el profesionalismo. Quiero resaltar esto allí porque se puede tender a creer que en la educación espiritual es como cualquier cosa. O sea, como que no tiene un carácter de seriedad y profesionalismo, pero no es así. Lo seguimos manteniendo y respetando, la parte de la parte cognitiva del niño. Por eso respetamos, en la enseñanza de la educación espiritual se respeta el ritmo de aprendizaje natural del niño, que son 3. Está el ritmo de aprendizaje inmediato, el intermedio, y el que se da a largo plazo. Nosotros lo seguimos respetando, al igual que se siguen respetando y valorando, tomando en cuenta los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Que es visual, auditivo
y kinestésico o el combinado. Eso se sigue manteniendo allí, esta seriedad y profesionalismo. Por esta razón, las aulas educativas de educación espiritual, valga la redundancia, que tenemos en nuestra iglesia están equipadas, hermanas, con herramientas pedagógicas, ¿verdad? Con recursos didácticos para el aprendizaje alusivos al tema bíblico que se está dando. O sea, quiero resaltar allí mucho que mantenemos el carácter profesional en la educación espiritual en la escuela bíblica de nuestra iglesia y contamos también con la orientación de los profesionales allí. Se dice que en esta etapa de absorción, ¿verdad?, de enseñanza a temprana edad, el niño agiliza el concepto y conceptúa su aprendizaje. Entonces, esto nosotros lo aprovechamos en la iglesia, en la educación espiritual. Ya sabemos que la educación espiritual se da en el hogar y también en nuestra iglesia como institución. Y no somos desordenados, lo hacemos dentro del orden que Dios estableció y la decencia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una institución que está avalada por la Constitución Nacional según el SEBNA. Entonces todo esto allí nosotros lo tomamos en cuenta. Algo que quiero decir allí es que la educación espiritual no prela, no estorba, no obstaculiza en la educación escolar. ¿Por qué? Porque la educación escolar espiritual se da alterna junto en la vez que se va dando la educación escolar. Al contrario, potencia. La educación espiritual potencia a la educación escolar. ¿Por qué? Porque en la educación espiritual es donde nosotros formamos y fomentamos de manera precisa y muy importante los valores y los valores espirituales, lo que va a ayudar a mejorar y quizás a sanar una conducta inadecuada del niño, que de pronto en la educación escolar se ve y afecta allá en la educación escolar. Entonces, la educación espiritual va a ayudar a mejorar el proceso conductual del niño. En conclusión de este tema, creo que la parte o una de las partes fundamentales en el hogar es el amor. El amor, la paciencia y la dedicación, lo que nosotros le entregamos a nuestros hijos, porque la enseñanza cuando se da con amor llega hasta el corazón, se guarda en la memoria de los niños. Recordemos que los niños aprenden, pero no a las patadas, no es con golpes, no es jalándole el cabello, no es pellizcándolo, no es como hay muchos memes ahorita en redes sociales y te dicen cuántos conocen esta chancla o esta cotiza y esta fue la que me educó a mí. No, sino el amor. Cuando tú educas con amor, tus niños aprenden, guardan, dicen, cuando mi mamá me corregía lo hacía de esta manera. Entonces la paciencia, más allá del amor, la paciencia, cuando tenemos paciencia podemos instruir, cuando no maltratamos. Y entonces el tener el conocimiento de la palabra de Dios, y a esto voy a anexar un verso, y está allí en el libro de Proverbios, el que quiera entender esa enseñanza y comprender esa sabiduría, usted puede leer todo el libro de Proverbios, que ahí va a conseguir muchas cosas preciosas para educar a sus hijos, y está en Proverbios 29:17. Dice, corrige a tu hijo hoy y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando ese consejo, cuando esa enseñanza llega al corazón del niño con amor, con buena instrucción, con ejemplo, es algo que no pasa desapercibido, que dura por años. Y es cuando usted ve a hombres y a mujeres con principios, con moral. Porque recordemos que las leyes no las formaron los hombres, no las pensaron, no las sacaron de sus pensamientos. Las leyes vienen y son divinas, vienen de parte de Dios. Cuando el Señor le entrega a Moisés los 10 mandamientos y de allí se rigen todas las leyes. Entonces no podemos pensar que nosotros como hombres fuimos los que creamos las leyes, las hicimos, las formamos, no, sino que esto es divino y para nosotros tener una buena instrucción tiene que venir fundamentada en la palabra de Dios. Y en este momento quisiera cerrar con un versículo que está en Proverbios, como dijo mi hermana, allí es el libro de Proverbios, usted consigue perlas preciosas. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y para concluir este tema yo tengo algo muy importante. Nuestros niños tienen un pensamiento concreto, básico, sencillito, pero quien fomenta las bases para un pensamiento lógico y abstracto somos nosotros los padres y representantes, que estamos formando niños
con valores enriquecedores en el futuro. No podemos olvidar la importancia de la asimilación y acomodación. Si usted le da a sus hijos buenos consejos, una buena educación rica en todos los valores morales y espirituales, usted está formando las bases para un ciudadano con un pensamiento lógico y abstracto de calidad, un hombre y una mujer funcional, responsable, que cuida de sí y de lo suyo. Por eso aquí dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted quiere ser un hombre de valor, de riqueza incalculable y que sus hijos tengan el mismo valor y peso de riqueza incalculable en la sociedad, acérquese a nuestro Señor Jesucristo, que Él es grande en dar todo lo que nosotros demandemos de Él. Hemos escuchado la conclusión de este tema y quedamos impactados, apasionados, porque nos damos cuenta que es muy importante la educación espiritual en el niño a temprana edad, porque esto hace un niño sano, un niño que tiene dominio propio, que cuando llega a la escuela no va a ser un problema para el educador y la educadora, sino que va a ser una bendición, porque tiene valores, tiene principios. También escuchamos en conclusión qué maravilloso que es enseñar con amor, colocar el amor, no la violencia, no el maltrato a los niños. Porque muchas veces los niños no avanzan, llegan a la escuela, están allí estancados porque en el hogar hay maltrato, hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia en el niño, hay miedo. Y así el niño no puede desenvolverse, no puede participar de la clase. Entonces aprendemos que Dios nos enseña que es con amor. Dice, si ves a tu hermano que está en error, llámalo a solas y amonéstalo con amor. Entonces Dios nos da el amor porque Dios es amor. Y por último escuchamos de que si queremos buenos hombres, buenas mujeres, tenemos que educar, dedicar tiempo, dar ejemplo, ayudarles, aconsejarles, hacerles un seguimiento de si están verdaderamente asimilando y colocando en práctica esa educación que se les está dando. Es lo que Dios nos recomienda, es lo que Dios nos ha regalado en este día, querido amigo, amiga, amada iglesia del Señor. Dios es bueno y maravilloso. Breve pausa y ya volvemos con más. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale. T-Motor Genuine, agente autorizado en Paire, motos eléctricas y a gasolina, modelos scooter, paseo o enduro. T-Motor Genuine son repuestos y accesorios originales en Paire. Atención personalizada con servicio técnico. Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. T-Motor Genuine, tu agente en Paire. La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales. Ruth Velasco Alta Costura, realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @Ruth Velasco Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromotos CA. Agentes autorizados en Paire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad. Accesorios, lubricantes y repuestos originales y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como Agromotos CA. Estamos ubicados a cuadra y media del Banco de Venezuela en el sector Smith Camejo. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás
felicidad. Y créele, aceptale. Nuestro tema de hoy, la importancia de la educación espiritual a temprana edad. Estamos ya en la parte final y no quisiéramos irnos porque cuando tocamos estos temas se mueven las fibras de nuestro ser. Todos somos padres, tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos niños a nuestro alrededor y vemos el sufrimiento que hay en la niñez hoy día y queremos aportar para ustedes de parte de nuestro Dios cada palabra que Él nos motiva. Así que, muchachas, estamos acá para dejar ya ese mensaje final a cada uno de nuestros televidentes. Quiero dejar un mensaje de motivación porque hay que motivarnos para empezar a hacer las cosas bien y corregir lo que hicimos mal anteriormente, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, quiero recordarles que está constituido en el SEMNA, ¿verdad? Por las leyes de nuestro país, en el artículo 54 del SEMNA. Reza allí este artículo con una exigencia de carácter obligatorio a los representantes y a los padres de participar en el proceso de educación escolar de los niños. Entonces, como estamos hablando de educación espiritual, pues déjeme decirle y hacer desconocimiento si no lo sabe o recordarle que Dios también constituyó a través de las Sagradas Escrituras un mandamiento para los padres y representantes que es instruir al niño en su camino. ¿Para qué? Para que cuando él sea viejo no se aparte de este camino. Así que les dejo la invitación a los padres y representantes a recibir una formación ustedes, pero esta formación se recibe a través de la vivencia de la ejercitación del Evangelio. Así que le invitamos a recibir formación a través del Evangelio en su vida y va a ser de bendición, de salvación primero es el propósito y luego para usted formar a sus niños. Así que lo invitamos a las clases bíblicas dominicales los días domingos, a las 10:30 de la mañana en nuestra Iglesia Pentecostal Unida. Está invitado a que lleve a su niño allí y también hágale un seguimiento. Usted puede hacer la entrevista con la líder, con los líderes que están allí y con los profesores que están allí enseñando. Así que para poder usted dar algo, entregar algo, usted tiene que tenerlo, porque usted no le puede dar de beber a su hijo si su jarra está vacía. Y algo muy importante en todo esto, ya hemos dado muchos consejos hermosos para que ustedes puedan guardarlo. Hay algo muy importante y es que el Señor a quien le dio el don de ser madre fue a la mujer. Ella es la que lo lleva 9 meses en su vientre. Recordemos que las mujeres somos multifacéticas, o sea, tenemos muchas cosas las cuales podemos hacer. Y una de esas es que voy a decirle a aquella madre que está en casa y que tal vez tiene el cuidado por completo de su hijo, que como mujeres podemos educarlo, porque en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos y uno de estos es Jocabed, la madre de Moisés. Vemos una mujer que crió a su hijo, que lo guardó, lo preservó y al llegar adulto, aun cuando estaba en un imperio tan poderoso y que él pudo haber hecho lo que él quiso, él tomó la decisión de guardar su linaje, lo que él era. ¿Por qué? Porque esa educación había venido desde su madre. Así que toda mujer que tiene hijos tiene ese privilegio de que ese amor es invaluable para los hijos. El hecho de que sea su madre la va a escuchar siempre. El perfil de un padre es muy importante, claro que sí, pero el de la madre lleva algo especial porque eso lo creó nuestro Dios. Así que si hay una mamita que está sola allí en casa, recuerde que esa fortaleza la da el Señor y que puede criar un buen hombre o una buena mujer aun cuando esté en ausencia la parte del caballero, del hombre. Entonces algo muy hermoso que Dios dejó, así que bueno, se pueden acercar hasta la iglesia y allí usted va a recibir esa paz, ese consuelo, esa ayuda, esa fortaleza, igualmente en la pareja, esa instrucción para poder guiar a sus hijos al camino del bien y en bendición. Y esas palabras que dice mi hermana son especiales. Usted tiene la capacidad, pero yo quiero dejarle algo en Proverbios capítulo 11, versículo 27, dice, el que procura el bien busca favor. Usted como padre, usted como representante, usted hombre, usted mujer que nos está escuchando en este momento, nos está viendo, procure buscar el bien. ¿Cuál es ese bien? El del Señor Jesucristo. Y en Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que busca ser corregido, ama ser sabio, ama crecer, ser una persona de bien. Pero el que aborrece la instrucción, torna
en ignorante, se torna en ignorante. Entonces, si usted quiere criar, fomentar la educación de valores positivas en su hogar, no hay nada mejor que acercarse a la presencia de Dios, porque el que está falto de sabiduría, pídale a Dios que Él la da. Y el principio de la sabiduría es el temor en Jehová. Entonces, querido amigo, querida amiga, padre, representante que está allí, que usted no sabe qué hacer con sus hijos, lléguese a la presencia de Dios, que el Señor le dará todo el material que usted necesita, enriquecedor para forjar hombres y mujeres de valor, de oro por dentro y de oro por fuera. Recomendaciones maravillosas son las de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo nos ama con amor eterno, es nuestro Padre, conoce la necesidad de cada hombre, de cada mujer, conoce tu necesidad, la necesidad que hay en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tus hijas, y por eso Él nos inspira por su Espíritu Santo para traer esta palabra. Dice en el libro de Salmos, capítulo 8, versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Qué importante como Dios dice que de la boca de los niños Él fundó las fortalezas. Esto es una palabra muy profunda, porque cuando se habla de las fortalezas de Dios, dice de la boca de los niños. ¿Por qué? Porque cuando el niño es instruido en Dios, cuando el niño conoce a Dios, cuando el niño camina de la mano con Dios, él va a crecer, como decía nuestra hermana Ruth, un hombre valiente espiritualmente, un hombre noble, con valores, con principios, un hombre fiel a Dios, un hombre que va a ser de bendición donde quiera que esté, en su hogar, en su trabajo, en el área que se desenvuelva, va a ser de bendición, va a mostrar la grandeza, el poder, la gloria de Dios. Por eso dice que para hacer callar a los enemigos y al vengativo, porque ese hombre no va a actuar como actúa el hombre natural, dando mal por mal, actuando incorrectamente, dañando al prójimo, viviendo en desobediencia, en amargura. Hoy día vemos una sociedad donde, no quiero tocar este tema, pero tampoco quiero pasar por alto esto, donde vemos cómo los jóvenes están perdiendo la vida a temprana edad, cómo personas se quitan la vida porque no hay un conocimiento de Dios, hay destrucción, tristeza y dolor. Pero el Señor quiere paz, quiere alegría, quiere felicidad para el hombre, y esto es a través del conocimiento de ¿qué? De su palabra. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, la vida cambia. Nuestro corazón cambia, nuestros pensamientos cambian, nuestras ideas cambian, se va la angustia, la tristeza, el pesar, el miedo por nuestros hijos. ¿Qué será de nuestros hijos mañana? ¿Qué pasará con ellos en la universidad, en el colegio, cuando yo no esté con ellos? Ya se nos quita esa angustia, porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, que ellos donde quiera que van saben que Dios está con ellos, que oran, que se guardan para Dios, que hacen lo correcto. Y cuando el hombre hace lo correcto del cielo, viene la bendición para el hombre, viene la paz, viene el éxito, buenos estudiantes, buenos hijos, buenos adolescentes, buenos esposos. Si se casan, va a haber un hogar que va a ser exitoso. Entonces, he aquí lo vital, lo importante que es la educación espiritual a temprana edad, porque el hijo, el niño, la niña la llevará consigo toda la vida, y cuando tenga su hogar, él instruirá a sus hijos también, y esto se multiplicará y tendremos una sociedad en bendición. Hemos llegado al final. Quiero darle las gracias a nuestra psicóloga, nuestra hermana Ruth Paredes. Quiero darle las gracias también a la educadora, a nuestra pedagoga, nuestra hermana Rosaura, que está allí, ha dedicado su tiempo a servir al Señor, a la sociedad, a la educación, pero más que todo a servir al Señor. A Isol Yalvin, una profesional que prepara cosas exquisitas, riquísimas, en el canto, en la música, en muchas áreas, y que trabaja para el Señor. También con los niños, preparando niños para la gloria del Señor. A ustedes gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Quiero agradecer también a Brando allí en grabación, y quiero darles sobre todo gracias al Señor Jesucristo porque nos ha permitido llegar a sus vidas con este importante tema. Bendiciones. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará.
senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele.